Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, sábado 22 de marzo, y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo de Isabela, donde reconocemos por la palabra que es un privilegio estar vivos y poder levantarnos para realizar las cosas que el Señor nos permite realizar y que cada día el Señor nos entrega. Fíjate que en esta mañana, por medio de estas redes sociales, hoy es sábado y por lo general los sábados en Puerto Rico, las amas de casa siempre hacemos las cosas que se nos han quedado en la semana por hacer, pero nosotros sabemos que dentro del tiempo de las cosas que realizamos hay una grande necesidad de nosotros compartir el mensaje de la palabra, buscar la presencia del Señor, porque hay una palabra que el Señor quiere entregarnos. Y fíjate como todos los días es nuestro anhelo llegar a ti por estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados y que en esta hermosa mañana para nosotros se convierten en una plataforma que puede darnos el privilegio de alcanzar los contactos que tenemos dentro de nuestra red social. En esta hermosa mañana yo quiero invitarte a orar y presentemos este espacio. Padre, te adoramos y te damos la gracia, la gloria es para ti. Oh Espíritu Santo, reconocemos que nada tuviéramos que decir, que nada tuviéramos que hacer, Señor, si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento a la distancia cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos pueda estar escuchando. Padre, sea en el en vivo o sea en la repetición, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que tú nos concedes de poder llegar, Padre, por estos medios con una palabra, Señor, que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Oh Padre, yo te pido que bendigas a mi hermano Arcelio Rodríguez, que bendigas a mi madre Antonia Ramos, mi prima Daisy Rivera, mi primo y pastor Tomás Rivera. Oh Espíritu Santo, yo te presento a mi hermana Yadira Lugo. Oh Padre, te presento a mi hermano Joel Salas, también Sandra Pizarro, mi hermana Carmen Rita. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias por cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Y yo te pido, Dios, en esta hora, que tú nos permitas llegar con un mensaje de fe y de esperanza, Señor. Oh Padre, en esta hora yo te doy gracias por la oportunidad que nos concedes y te pido, Padre, que esta palabra llegue al corazón de alguien. Bendice a mi hermana Arlene Bravo. Oh Espíritu Santo, te doy gracias por mi hermana Arlene, por mi hermana Xiomara, oh Padre, por mi hermana Talía. Oh Padre amado, también te doy las gracias, Señor, por cada vida que siempre se conecta por estos medios sociales. Permite que sea tu palabra la que llegue al corazón. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a mis hermanas, mis hermanos, que por este medio tenemos la oportunidad de traer un mensaje, una enseñanza de la palabra que pueda ser de bendición al cuerpo de Cristo. Fíjate que en esta hermosa mañana la palabra que vamos a compartir se encuentra en la carta de Pedro, primera de Pedro, pero en el capítulo 2 y versos 4 al 5. Dice la palabra del Señor: acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fuera de Jesucristo simplemente seríamos una piedra más de la cantera que puede estar ahí frente a nosotros. Fíjate que nuestras vidas en el pasado
antes de que Cristo llegara a ser revelado a nuestra vida, fuera de lo que es el aspecto religioso. Probablemente alguien de las personas que nos escuchan tienen buenos sentimientos, tienen un buen fundamento porque sus padres le dieron el fundamento de la enseñanza de quién es Jesús, pero eso no es suficiente porque nosotros necesitamos tener una relación directa con el Espíritu Santo, y estar en el aspecto religioso no nos deja entender nuestra identidad. Fíjate que cuando nosotros estamos lejos del Señor, mirando al Señor a distancia, somos como esa cantera, una piedra de una cantera que ha sido cortada y es de manera irregular para nosotros, es de una manera que ha sido cortada de esa cantera, pero cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, nosotros hacemos cosas sin pensar y se nos olvida quiénes somos en Dios. Pero como esta semana hemos venido hablando de Pedro, en esta hermosa mañana quiero decirte que el nombre de Pedro no es otra cosa que piedra. La verdad es que él era una piedra. Él era tal vez alguien que sin haber tenido el Espíritu Santo, él era alguien que era muy fuerte como persona en su personalidad. Pero mirándole Jesús, le dice a él: tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro significa una piedra. Cuando el Señor lo llamó Pedro, una piedra, eso significaba que él llegaría a ser una piedra. Fíjate que el nombre para los judíos llevaba un poco de la esencia de lo que Dios estaba estableciendo para esa persona. Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Y estamos hablando del apóstol Pedro, donde dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 4 y 5, acercándoos a él piedra viva, desechada por los hombres. Nosotros sabemos que Jesús es una piedra viva, y ser una piedra viva lo que hace es que brilla, embellece, porque Él es una piedra viva. Dice más para Dios escogida y preciosa. Por eso es que en Él tú te conviertes de ser una piedra cualquiera en una piedra preciosa, porque cuando eres formado por el Señor, sabes que hay una corriente, hay un fluir del Espíritu Santo que tendrás que tenerlo en tu vida para poder ser formado. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 5, y dice: acercándoos a él piedra viva, desechada por los hombres. Sabemos que las personas en este tiempo tal vez buscan algo que cambie sus vidas, algo que de manera instantánea haga un cambio de una vez y por todas, pero nosotros sabemos por la palabra que esos cambios instantáneos no son posibles si Cristo no está. Fíjate que probablemente tal vez un programa que pueda regenerar a un adicto a las drogas probablemente tiene la intención de llevar fuera de ese vicio a una persona que probablemente ha caído dentro de ese hoyo. Pero dice Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. Fíjate que la palabra del Señor nos deja ver claramente que nosotros, cuando nos acercamos al Señor, nosotros, esa piedra rústica, tal vez dura, que probablemente ha sido cortada en una cantera de manera irregular, es probable que necesito definitivamente sentir el fluir del Espíritu en nuestra vida para nosotros ir tomando la forma, y que esa aspereza que probablemente nos distinguía cuando antes de estar en Cristo Jesús, nosotros seamos igual que Jesús, piedras vivas. Fíjate que hablar del reino de las piedras, estamos hablando de un reino mineral, de un reino que probablemente parece que no tiene las mismas características de un reino que está en la vida biológica, ¿verdad? Donde sabemos que otras son las leyes que operan. Todo lo que tiene vida sabemos que pertenece a un reino y que tiene que tener unas leyes que lo rigen. Sin embargo, en este reino mineral, tal vez las cosas que le rigen son diferentes a la forma como viven las personas que tienen una vida
una vida física, una vida que nosotros sabemos que se puede terminar en un momento dado si no nos cuidamos, si no hacemos lo correcto según hemos sido educados, alimentarnos de manera correcta, a tal vez incluir una rutina de ejercicios para nosotros poder manejar nuestro peso y las azúcares en exceso. Probablemente todo eso es cierto, pero no podemos creer que nuestra vida física es lo único que tenemos, porque nosotros reconocemos que cargamos un propósito de Dios cuando el Señor nos llama. Fíjate que el apóstol Pedro era un pescador y dice la escritura que él era un pescador de los buenos. Era un pescador que conocía todas las estrategias. Dios te bendiga, Judith Ríos, buenos días. Fíjate que la palabra del Señor nos habla. Reinaldo, buenos días, Dios te bendiga. Reconocemos que él era un pescador que sabía muy bien manejarse entre las olas y entre los cambios que podía tener ese escenario del mar. Pero dice la escritura que en un momento dado él es encontrado por Jesús, él es llamado y Jesús le llama y al llamarlo él entendió inmediatamente que Jesús estaba llamándolo y él se fue sin poner una excusa, siguió a Jesús. Y reconocemos por la palabra que fueron muchos los que intentaron seguir a Jesús, pero hubieron personas como el joven rico que no podía negociar aquello que él había amado siempre, que eran sus bienes materiales, que eran sus riquezas, que era aquello que no le permitía desconectarse para seguir a Jesús. Y es que personas igual que el joven rico también tienen fortalezas que no les permiten seguir a Jesús. Sabemos que Jesús era seguido de multitudes por diferentes razones. Nosotros sabemos que cuando una persona tiene necesidad de comer, cuando una persona está pasando una necesidad material, probablemente busca ayuda en alguien que entiende que se la puede brindar. Fíjate, las multitudes percibían que en Jesús había algo diferente, que él no era un mero rabino, que él era una persona que tenía el conocimiento y el poder. Había algo en él diferente, se sentían atraídos por Jesús. Pero dice la palabra que Pedro, en aquel momento siendo un pescador, Jesús lo llama para hacerlo pescador de hombres. Y es ahí donde Pedro sigue el camino junto a su hermano y se va a seguir a Jesús. Pero la palabra nos dice claramente que Pedro pasó momentos de dificultad. Pedro también tenía una personalidad que muchas veces intervino en su relación con el Señor, hasta el punto que llegó a estar confiado en su propia personalidad, porque cada uno de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, tenemos que ser despojados de esa parte en nosotros que tal vez siempre nos ha regido. Probablemente en nuestra personalidad hay una fortaleza muy grande que se nos olvida que cuando nosotros entramos a este reino, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu no es que seas un desanimado, no es que seas alguien que deje las cosas caer. Un pobre en espíritu permite ser enseñado. Es que un pobre en espíritu sabe que necesita hacer las cosas a la manera de Dios. Es que es momento que cuando nosotros somos pobres de espíritu tenemos que desaprender aquellas fortalezas que un día tuvimos en el pasado, porque probablemente antes de venir a Jesús nosotros veníamos con un conocimiento, nosotros veníamos con muchas cosas que nos hacían a nosotros actuar de manera diferente. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos que desaprender muchas cosas para nosotros ser guiados por la palabra. Y por eso me llama la atención cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, mirándole Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro significa una piedra. Fíjate que ser una piedra realmente se parecía bastante a la personalidad de Pedro, porque Pedro en sí era un hombre fuerte, un hombre que era obstinado con sus cosas, y probablemente él no se daba cuenta que esa piedra necesitaría estar sumergida en el río del Espíritu para que pudiera cambiar su aspecto, porque probablemente cuando pasas mucho tiempo en ese fluir del Espíritu, tu estructura, tu físico va a ser cambiado, porque cuando eres tratado por el agua del Espíritu te conviertes
en esa piedra lisa, en esa piedra preciosa, que era necesario que tuviera esa forma para que fuera efectiva en ese mundo espiritual. Recordemos que cuando David se encontraba llevándole los alimentos a sus hermanos, David también en el Antiguo Testamento dice la palabra que él era menospreciado por aquella gente que debía protegerlo, menospreciado por aquellas personas que debían amarlo. Sin embargo, era menospreciado y no lo tenían en cuenta. Pero dice la palabra que llegó el momento donde cuando él llega al valle del Ela con la encomienda de llevarle los quesos y los meriendas a sus hermanos, dice la palabra que es allí donde se le abren sus oídos y puede escuchar el desafío tremendo que le hacía un gigante que lo menospreciaba. Y es que en ocasiones nosotros también somos menospreciados tal vez por nuestra historia, probablemente por la forma como nos vemos, probablemente hayan personas que no entienden el por qué tú eres de una manera, pero yo quiero decirte por la palabra que esos gigantes son propios de la época final. Es que esos gigantes que se están levantando son propios de un indicativo de que estamos en un tiempo postrero. Es que no puedes desechar la palabra es una, y la palabra realmente nos deja ver claramente que nosotros, igual que Pedro, necesitamos el fluir del Espíritu para que nosotros podamos ser aquellos que agradan al Señor. Fue cuando Pedro dejó que el Señor pudiera recibir su arrepentimiento que Pedro pudo responderle en las 3 ocasiones que lo amaba. Pues mira, apacienta mis ovejas. No es hasta que tú eres confrontado por Jesús, hasta que no te das cuenta de lo pequeño que eres, que tú entonces podrás ser un vaso útil para el Señor. Es que nosotros por nuestros propios méritos, por nuestras propias habilidades, nada podemos hacer. Todo el mundo tiene talentos. Muchas personas tienen habilidades diferentes a las otras, pero en ocasiones esas habilidades probablemente te hagan diferente, y no es para que tú tal vez te ubiques como alguien que está superior. Tienes que saber que Dios te ha marcado, y cuanto más Dios te da, mucho se le demanda al que Dios le da. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que en Pedro, cuando Jesús va y busca a Pedro luego de haberle negado, la palabra dice que le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Fíjate que una vez Pedro estuviera en Jerusalén esperando por el Espíritu Santo, una vez que él recibió ese toque, ese poder del Espíritu Santo, ese es el fluir que muchas veces Jesús le habló a las multitudes, ese fluir que Jesús le habló a la mujer samaritana, que conocía muy bien de la ley, pero no la obedecía. Era una mujer que vivía esquivando y doblando tal vez lo que ella tenía que hacer, porque ella simplemente había decidido vivir su vida. Y probablemente hayan personas dentro de mi red social que a lo mejor igual de alguna manera en rebelión han decidido vivir sus vidas a su manera, porque como te dice este mundo, la vida es una y hay que disfrutarla. Pero realmente la palabra del Señor te advierte que tú eres administrador de lo que el Señor te ha dado, y todo lo que el Señor te ha entregado es un préstamo de vida para que entiendas que cargas una palabra. Pedro también cargaba un propósito. Pedro cargaba una palabra sobre su vida, y Pedro era aquel hombre duro, aquel hombre pescador que sabía muy bien cómo moverse dentro de aquel mar impetuoso. Sin embargo, dice la palabra que cuando él ve a Jesús, él quiere también experimentar caminar sobre las aguas, y le dijo: si es necesario, déjame también a mí caminar. Fíjate que Jesús le permite que él camine también sobre las aguas, y fue el único discípulo que violentó las leyes de la naturaleza, lo experimentó en su propia vida. Por eso Pedro tenía legalidad para reconocer que mientras te mantienes mirando al cielo, mientras te mantienes enfocado en él, no te vas a hundir. Mientras te mantienes con tu vista puesta en él, aunque escuches el silbido del viento, el rugido del mar, probablemente todos esos ruidos que escuchas en las madrugadas probablemente te advierten que viene un peligro. Yo quiero decirte que no importa lo que pueda venir sobre nosotros, cuando nuestros ojos están puestos en él, nosotros, igual que Pedro,
El Señor nos dice que somos igual que Pedro, ¿verdad? Porque le dijo a él, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que hay un comando para la iglesia del Señor y es que mientras tu fundamento, como dice la Escritura, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres. ¿Por qué hombres nuestras sociedades en este siglo XXI no entienden que no te predicamos religión? No entienden que Jesús de Nazaret no es una denominación, que Jesús de Nazaret es la experiencia del nuevo nacimiento, es nosotros ser redimidos por su sangre, es entender que Él no bajó a la tierra de manera simple y llana, sino que lo hizo con el propósito de redimirnos. Pero solamente aquellos que experimentan la salvación pueden entender de lo que estamos hablando. ¿Y qué es la salvación? ¿Salvos de qué? Salvos de una maldición que atrae el pecado sobre las vidas. Es que el pecado te llevará a perder la vida de tu alma y lamentablemente son dos leyes que se oponen, dos reinos que se oponen. Lo que tú vives en la tierra físicamente, probablemente van a ser exaltados tus sentimientos y tus emociones, porque el enemigo por un tiempo es el usurpador, porque el enemigo por un tiempo se le ha permitido hacernos la contra y él utiliza nuestros sentimientos y emociones para arrastrarnos a prisiones y no podamos cumplir con el propósito que el Señor nos ha entregado. Fíjate que Pedro también era preso de emociones, era preso de aquel carácter que le hacía cortar orejas, que le hacía hablar cosas de manera inesperada, sin pensar, pero no fue hasta que él recibió el fluir del Espíritu que en él hubo un cambio en su vida, porque cuando se vio perdiendo a Jesús, perdiéndolo porque él tal vez creía que en su momento que lo negó, él era desechado, pero Jesús le demonicar. Nosotros somos llamados a servirle y es necesario que tú entiendas que en medio de este tiempo que vivimos son tiempos difíciles, tiempos en los cuales el enemigo trata de distorsionar quién eres en él, y es que hasta que no tengas la visión, la revelación de que Él es el fundamento, dice la Escritura, acercándose a Él piedra viva. Jesús es una piedra viva. Y según vimos en la visión de Daniel vio en la visión que tuvo Nabucodonosor, debo decir, en el libro de Daniel capítulo 2, sabemos que se habla de una imagen que él sueña, que este rey malvado Nabucodonosor sueña con los gobiernos humanos, que se traducen en toda la historia humana, como a través de los tiempos hemos visto que cada reino humano ha tenido su momento de gloria, pero ha caído. La palabra del Señor nos habla específicamente en ese capítulo 2, que en esa visión que tuvo el rey Nabucodonosor, él vio que una piedra había roto aquella grande estatua, y es que hay una piedra que en este tiempo ha sido desechada, y esa piedra de la cual te estoy hablando no es otro que Jesús de Nazaret. Por eso Jesús le decía a Pedro, tú eres Cefas, tú eres una piedra. Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro significa una piedra. Y cuando el Señor lo llamó Pedro, una piedra, eso significaba que él llegaría a ser como una piedra. Todo lo que el Señor nos dice se cumplirá. Pedro iba a ser el fundamento, iba a poder predicar ese fundamento porque tenía la convicción de quién era Jesús. Recordemos que es a Pedro que se le revela la identidad de Jesús, y es el único que, sin haber Jesús llegado a morir todavía, es el único que el Espíritu lo lleva a entender, lo ve resucitado, porque el Cristo no es otra cosa que un título del ungido, y ya Pedro estaba viéndolo en una visión como resucitado, sin haber llegado a la cruz. Y es que cuando nosotros tenemos la revelación de quién es Jesús en nuestra vida, nosotros nos convertimos en piedras, pero no cualquier piedra, sino una piedra preciosa. Y él decía en su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versos 4 y 5, él mejor que nadie podía hablar de la piedra porque él había sido llamado piedra, acercándoos a él piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa para vosotros también. Como piedras vivas sois edificados como casa espiritual
hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si tú quieres ser una piedra preciosa, si tú quieres ser transformado de una piedra común a una piedra preciosa y ser parte de esa edificación que hoy, como una metáfora, decimos siempre que es el cuerpo de Cristo, que es el edificio de Dios, queremos decirte por la palabra que en realidad el que prueba ese fundamento que es Jesús, Jesús es ese fundamento. Y dice la palabra que cuando te es revelado, tú comienzas a hacer sentido, a ver que realmente tú has visto a Jesús como lo vio Pedro. Pedro se le había revelado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, a pesar de que le había fallado a Dios, el Señor lo había perdonado y le estaba encomendando que él sería el designado para predicarle a aquel pueblo judío que persistía en seguir la ley sin poder cumplirla. Es que nosotros reconocemos que no se trata de nuestro esfuerzo humano. Nuestro esfuerzo humano se llama religión. Nuestro esfuerzo humano te pone una etiqueta de religiosidad. Dios te bendiga, primo y hermano Tomás Rivera. Dios te bendiga. Estamos conversando la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 al 5, y estamos diciendo que el apóstol Pedro en sus cartas está escribiendo nada más y nada menos porque él era llamado piedra. Fíjate que esta piedra, quien era Pedro antes de que era un pescador, dice la palabra que Jesús lo llama y él sin pensarlo lo sigue, pero Jesús le cambia el nombre a Pedro y lo iba a ser pescador de hombres. Pero este pescador de hombres tenía muchas cosas, muchas cualidades, pero también tenía muchas debilidades. Y es que nosotros sabemos que en nuestra característica como humanos necesitamos encomendarnos al Señor, necesitamos tener una dependencia entera de Él, porque la palabra dice que mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, y Pedro significa piedra. Y es que nosotros también, igual que Pedro, somos piedras, pero con el fluir del Espíritu en nosotros nos convertimos en esas piedras preciosas, que de manera hermosa, el apóstol Juan en su visión de Apocalipsis puede ver esa hermosa ciudad descendiendo del cielo. La palabra dice que hay unas piedras preciosas que componen cada área de esa ciudad, y es que esa nueva Jerusalén que describe en la visión el apóstol Juan tenía piedras preciosas. Y es que nosotros, como templo del Espíritu Santo, con el fluir del Espíritu Santo, esas piedras rústicas que éramos nosotros. Dios te bendiga, María Díaz Cabán, buenos días. Estamos conversando la palabra en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5. Vemos que en esa visión del apóstol Juan, él ve una nueva Jerusalén, una ciudad descender de los cielos, y sus aspectos eran de diferentes piedras preciosas. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros, cuando hemos sido procesados por el fluir del Espíritu Santo en nosotros somos transformados de una piedra común y corriente a una piedra preciosa, y vamos a ser parte de eso que compone el cuerpo de Cristo. Es por esa razón que en esta mañana nosotros te hablamos la palabra de arrepentimiento, la palabra que Pedro, luego que el Espíritu Santo llega a su vida, él escribe acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como una casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo. Ese es el fin, hacernos intercesores, hacernos un sacerdocio santo, porque en este tiempo reconocemos que se llama gracia y es la era de la iglesia. La era de la iglesia no es de una denominación, tampoco de una religión. Por eso nosotros en esta mañana no te estamos predicando que somos una denominación o una religión, te estamos hablando del mensaje de la palabra, y el mensaje de la palabra probablemente
simplemente tú no lo entiendes, tal vez lo ves como un mero logos, una letra muerta, pero cuando la palabra de Dios te es revelada a tu vida, ella cobra vida en ti y comienza a hacerte entender lo que antes no entendías, comienza a desatarte un hambre por la palabra, un hambre por entender lo que la palabra te revela. Y es que lo que la palabra te revela es que en él estás vivo. La verdadera vida está en Cristo Jesús. La verdadera vida la experimentas cuando le conoces. La verdadera vida te saca de aquello que un día creías que era vida, pero te estaba llevando a una muerte precoz, te estaba llevando a una muerte física. Probablemente en este mundo haya muchas cosas que te entretienen, muchas cosas que te distraen, pero yo quiero decirte que ese no es el propósito tuyo. No eres piedra de cualquier edificación, estás llamado a ser una piedra preciosa de esa ciudad que el Señor está conformando con cada uno de sus hijos. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir esta transmisión para que tú puedas entender que has sido llamado a ser parte de esa edificación, porque decía el mismo apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versos 4 y 5, acercándonos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que tú haces en tu esfuerzo propio se llama religión. Probablemente todo lo que has aprendido hasta hoy es hacer religioso. Y créeme que no bastará con tu único esfuerzo humano. Necesitarás la revelación que tuvo Pedro. Y es que todos fallamos delante del Señor. Y el mismo Jesús lo dijo: separado de mí nada podéis hacer. Nada, ni siquiera practicar lo que has aprendido. Es que siempre vas a fallar. Es que solamente en Jesús te conviertes en ese fluir del Espíritu en ti te convierte en esa piedra que el Señor quiere crear de ti. Es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana para hacerte saber que el propósito de Dios sobre tu vida es hacerte esa piedra viva, que sea parte del edificio de Dios, donde cargas la presencia de Dios. Y es por esa razón que en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en la mañana de hoy del sábado hemos querido interrumpir la transmisión para que tú puedas entender que Él también te está llamando a ser parte de esa edificación que hoy decimos es el cuerpo de Cristo, pero que sabemos que cada uno de nosotros en ese fluir del Espíritu ha sido procesado y que necesitamos permanecer, perseverar. La iglesia no es una denominación, tampoco un grupo religioso. Son gente que han sido transformadas igual que Pedro, que eran una mera piedra, han sido cambiados por el fluir del Espíritu en una piedra viva. Por eso en esta mañana nosotros, igual que el apóstol Pedro, te queremos decir que necesitas ser invadido por el Espíritu Santo, que hoy es quien está convenciéndote de pecado, justicia y juicio. Es por esa razón que en esta mañana queremos dejarte esta palabra en tu corazón, que la recibas, porque si todo el ataque que estás viviendo no se ha detenido, es porque eres una piedra viva que el Señor ha llamado para este tiempo, y es necesario que tú reconozcas que ya no eres un mero pescador de peces, ahora eres pescador de hombres, y es necesario que lo entiendas. La guerra se enfurece porque estamos muy cerca, no sabemos fecha ni hora, pero el Señor nos ha llamado a velar y orar, y es necesario que lo hagamos. En este hermoso día queremos dar por terminado este devocional. En esta hermosa mañana vamos a orar y dar por terminado este devocional, y oramos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra que nos has entregado, por la palabra que hemos podido dejar por estos medios. Oh Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Oh Padre, yo te ruego que tu palabra sea revelada. Oh Padre, y que las personas entiendan que no hablamos religión, que hablamos el Evangelio
evangelio de poder que transforma. Y Padre, que mediante el arrepentimiento, la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Espíritu Santo, bendice a cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. La gloria es para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amada hermana, hermano, amigo y amiga que me escuchas en esta hermosa mañana. Estas enseñanzas quedarán subidas en nuestro canal de YouTube para beneficio de los hermanos. Cuando tienen que estudiar la palabra, esas enseñanzas te van a servir para predicar y para hacer lo que tengas que hacer. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.